Bueno, a continuación la historia de la esclerosis. Como podemos ver, vemos tres personajes bastante importantes en esta investigación: Robert Hooper, Robert Carswell, Jane Krugerheim y el más importante de todos, Jean-Martin Charcot, conocido como el padre de la neurología. Bueno, ¿cuándo y cómo se descubrió la enfermedad? Esta enfermedad se descubrió en 1865 por el médico francés Jean-Martin Charcot, que se dedicaba a estudiar el sistema nervioso hasta que se creó un laboratorio para realizar investigaciones sobre anatomía normal y patológica del sistema nervioso. Su interés nació a raíz de una extraña afectación por una trabajadora. Presentó temblores, dificultad al hablar, movimientos de ojos anómalos. Lastimosamente esta persona murió, pero pues gracias a la autopsia del doctor Charcot descubrió las placas características que se formaban en el cerebro de las personas afectadas por esclerosis y la relacionó con dichas placas con los síntomas que presentaba su trabajadora. Desde ahí empezó un periodo de investigación que hoy en día todavía perdura. En el siglo XX pudieron analizar por primera vez un cerebro a nivel microscópico, que fue el patólogo escocés el doctor James Dawson, que en 1916 descubrió la inflamación presente en los vasos sanguíneos cerebrales y los daños en la mielina del cerebro de las personas afectadas. En avances a esta investigación, en 1945 se creó la primera asociación de enfermos por esclerosis múltiple, que fue creada por Sylvia Lawry. Con la esclerosis múltiple, como lo dijo mi compañera anteriormente, está altamente relacionado con lo que es la parte del sistema nervioso. La clasificación del sistema nervioso está en dos partes, lo que es la parte del sistema nervioso central y la parte del sistema nervioso periférico. En la parte del sistema nervioso central podemos encontrar lo que es el cerebro, lo que es la retina, y también podemos encontrar lo que es la médula espinal. Asimismo, lo que es la parte del sistema nervioso periférico, podemos encontrar lo que son las neuronas sensoriales, la ganglia, y asimismo con los nervios que están conectados con el sistema nervioso central, que son los brazos, las manos, las piernas y los pies. Para tener en cuenta, nosotros también tenemos que mirar la parte de cómo van las conexiones neuronales. Estas conexiones neuronales están ligadas a la parte que es la célula estrella del sistema nervioso, que son las neuronas. Estas neuronas tienen diferentes estructuras, como la primera, que es las dendritas, que lo que hacen es transmitir el mensaje desde otras neuronas al cuerpo celular. Asimismo tenemos la acción, que lo que es transmite el mensaje de una neurona y retrasa lo que envía es al músculo y a la glándula. Asimismo también tenemos lo que es la mielina, y la mielina lo que hace es proporcionar el aislamiento de lo que es incrementar el impulso nervioso y asimismo llevarlo hasta los botones terminales para asimismo volver a enviarle el impulso nervioso hacia otra neurona. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa crónica que afecta principalmente y en su mayoría lo que es el sistema nervioso central, que afecta mucho lo que es sus componentes como la médula espinal y el cerebro. Es causado por un daño en la vaina de la mielina, como ya lo hemos mencionado en la estructura neuronal. La neurona está compuesta de una cobertura que es la mielina, que lo que ayuda es a regular el tránsito del impulso nervioso. También tenemos que mencionar que la esclerosis múltiple no es contagiosa. También tenemos que tener en cuenta que cuando ya empieza lo que es el daño de la mielina, en lo que es la parte neuronal, se empiezan a ver diferentes y empiezan a disminuir lo que son los impulsos nerviosos y se empiezan también a detener. Como se le muestra en la parte de la imagen, podemos percibir que en la parte derecha podemos ver una neurona que está completamente funcional. En cambio, vemos en la parte izquierda como hay una neurona que le falta la mielina y como se puede ver, el impulso nervioso no es completamente ejecutado y también es muy disminuido. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que el daño del nervio es causado por la inflamación. La inflamación ocurre cuando las células inmunitarias del cuerpo atacan el sistema nervioso. Como ya se había mencionado anteriormente, la parte del sistema central nervioso está considerando la parte de la zona del cerebro, el nervio óptico y la médula espinal. Hasta ahora no se sabe exactamente cuál es la causa de lo que es la esclerosis múltiple, pero se hace referencia siempre que hacer efecto de un virus, un defecto genético o a veces de ambos, y también pueden ser factores ambientales.
Muchos de los factores de riesgos que podemos encontrar para lo que es la esclerosis múltiple está lo que es la edad, que generalmente ocurre en las personas que están entre 20 a 40 años. También podemos encontrar en la parte del género o sexo, que son las mujeres las más propensas a tener este tipo de enfermedad con diferentes recaídas y remisiones. Asimismo, tenemos la historia familiar, que como ya sabemos y habíamos mencionado, también puede ser parte genética, que es cuando de pronto un padre o hermano tiene o ha tenido algún historial de esclerosis múltiple, puede llegar a tener un riesgo mucho más alto de desarrollar la enfermedad. También podemos ver que las ciertas infecciones y enfermedades autoinmunes también pueden influir mucho en la parte del desarrollo de esta esclerosis múltiple. Podemos encontrar como por ejemplo enfermedades del tiroides, enfermedades con la nervia perniciosa, la diabetes tipo 1 y enfermedades inflamatorias intestinales. También podemos encontrar que uno de los factores de riesgo también está en el déficit de la vitamina D, debido a los niveles bajos de la exposición solar. También podemos encontrar la parte en que fumar también puede hacer una parte muy grande del desarrollo de esta enfermedad. Las personas que son fumadores sean propensas, mucho más propensas a tener algún tipo de relación con esta enfermedad. Como lo había mencionado antes, el sistema nervioso está clasificado en dos, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Asimismo, cuando se ve afectado la parte del sistema nervioso central, asimismo se va a ver afectado lo que es la parte del sistema nervioso periférico. Prácticamente son los que le envían las impulsaciones nerviosas a las diferentes extremidades, diferentes órganos y también la parte de los ojos y la parte facial. Podemos dentro de la sintomatología encontrar problemas que están relacionados con la parte de la visión, que pueden causar lo que es un dolor ocular y una pérdida rápida de la visión. Podemos ver debilidades musculares y también hacia unas extremidades, que es lo que posteriormente puede causar pérdida de equilibrio, espasmos musculares, entumecimientos y problemas en la coordinación. Podemos encontrar lo que son problemas en la parte intestinal o vesicales, que como sabemos también estos finales de impulsos nerviosos pueden llegar a diferentes órganos como también el estómago, los intestinos. No tener estos impulsos nerviosos lo que puede causar lo que son estreñimientos, escapes de heces, dificultades al orinar, necesidades frecuentes de orinar, urgencias intensas de orinar. También podemos encontrar que estamos en la parte de síntomas cerebrales y neurológicos, porque pues como afectas principalmente a lo que es el sistema nervioso central, puede llegar a causar diferentes periodos de déficit de atención, puede llevar a causar diferentes dificultades para razonar y problemas para resolver algunos de los problemas y asimismo inferir con la parte de depresión y sentimientos de tristeza, mareos o pérdidas de equilibrio. Referente a las placas, se clasifican por tipos debido a la alteración del timo al coeficiente de linfocitos CD4 y CD8. En esta tabla se muestra la afectación que produce la placa, qué lo produce y qué composición resultante en la parenquima tiene con dicha placa. Mediante esta se puede inferir que, por ejemplo, que todas las placas producen desmielinización o pérdida de la mielina mediante una microglia en la parte axonal de las neuronas. A más detalle, por ejemplo, en este cuadro comparativo de estas placas se compara la placa aguda y la placa crónica. Estas son, por ejemplo, las de mayor afectación según criterio médico y como su nombre lo indica, por ejemplo, agudo hace referencia a una aparición de vesículas o espacios sobre la cobertura de la mielina en el axón por activación de una microglia M1 que agrupa macrófagos que fagocitan mielina, mientras que la crónica degrada la mielina progresivamente por intervalos. Claro que la afectación de esta última, o sea, la crónica, hace que haya aspersión de células gliales sobre la materia blanca. En este otro cuadro se comparan las que son de menor afectación, ya que, por ejemplo, se encuentra la crónica inactiva, que esta tiene un ciclo de fagocitosis y remielización, o sea, se recubre nuevamente por mielina, por el cuerpo mismo. Y la cortical, que tiene una afectación en la materia gris, esta es especialmente en la materia gris, ya que tiene el mismo proceso de afectación que la placa aguda, sino que este ya va más con el proceso de señalización a larga distancia, el sistema nervioso lo interrumpe. Por la parte de desmielinización o pérdida de la mielina, por ejemplo, se comprende por alteraciones de células excretadas del timo al torrente sanguíneo como las células T.
Este proceso muta la acción del sistema inmunológico del cuerpo produciendo menos células CD4 y por ende varía el coeficiente de linfocitos. ¿Esto qué quiere decir? Se activan sustancias del sistema inmunológico que generan necrosis en células benignas del cuerpo mismo. ¿A qué voy? A poder ingresar a las células del parenquima y hacer la degradación de la mielina. El proceso de fagocitosis de la mielina es una reacción de deshidrogenación en la que rompe el enlace que tiene el péptido MAG especialmente al cuerpo glucoproteico. ¿Por qué se evidenciaría una mutación del timo así y una deshidrogenación pues, recurrente de la mielina? Hay un precedente biológico que es la existencia de este complejo hipotálamo-hipófisis, desde el cual hace una reacción en cadena partiendo desde una mutación del ADN, secreta crónicamente cortisol, hace que falle la sensibilidad de los corticosteroides y ya por ende impide el reconocimiento celular en el timo de este tipo de glucoproteínas. Después de alterarse el coeficiente de los linfocitos y perforar las células parenquimales, ya se afecta el ciclo glutamato-glutamino. Como lo había dicho anteriormente, la reacción en como tal prácticamente es una deshidrogenación casi recurrente, continua, que se da en las células. Es un proceso redox, ya que generalmente o normalmente por el cuerpo, como lo había explicado anteriormente, tiene un proceso de recobertura sobre los axones, recobertura de mielina. Pero, por ejemplo, para la enfermedad misma, se desliga el péptido y se interrumpe la cadena permitiendo verse espacios en el cuerpo glucoproteico, a lo que lo llaman vesículas y esto lo incentiva por mutaciones de las células pluripotentes del timo. Ya para finalizar, como había mencionado anteriormente, el ciclo de glutamato-glutamina, brevemente, generalmente las células sinápticas, los oligodendrocitos, tienen una actividad de la enzima glutamina sintetasa que producen glutamato deshidrogenasa. Esta es el responsable de secretar glutamato en numerosas células neuronales para dicha función del impulso nervioso. Pero ¿qué pasa? Cuando los linfocitos ingresan a las células parenquimales, hacen un desorden y activan la microglia como mecanismo de defensa que rompe los enlaces peptídicos de la mielina y sobreacumula las enzimas glutaminasa en estas células. Y por ende el glutamato se encuentra libre en cualquier dirección, lo que produce daños sinápticos, axonales e incluso a nivel del hipotálamo. De ahí se derivan ya los daños macro, que son los motrices, metabólicos y normales de cualquier actividad cerebral de cualquier ser humano. En las pruebas diagnósticas existen formas en que se puede llegar a determinar la presencia de la esclerosis múltiple, pero ¿realmente existe algún examen que permita o que brinde un resultado en el que se confirme la esclerosis múltiple? La respuesta es no, no existe una única prueba para diagnosticar la esclerosis múltiple. Sin embargo, en el año 2001, un médico neurólogo llamado Ian McDonald propuso unos criterios que permiten diagnosticar el hecho de que haya esclerosis múltiple o no la haya. Entre esos criterios está el examen físico, que realmente es una exploración neurológica donde se quieren descartar ciertos síntomas. Entre ellos encontramos acá los movimientos oculares alterados, también una pérdida de fluidez en el habla, una alteraciones sensoriales, alteraciones de los reflejos, alteraciones de la coordinación y también se puede presentar alguna espasticidad o debilidad tanto en miembros inferiores como en miembros superiores. Él también postula que realmente el examen gold estándar para diagnosticar este tipo de lesiones o para visualizarlas de mejor forma es la resonancia magnética. Y la resonancia magnética es una técnica imagenológica en la cual podemos evaluar la estructura y composición del cuerpo. Como gran ventaja de este tipo de exámenes es que no emite ninguna radiación, tiene realmente un campo magnético que interactúa con el paciente. Al ingresarlo, los átomos de hidrógeno se van a alinear con el campo y a través de unas ondas de radiofrecuencia van a excitar estos átomos y posteriormente van a ser captadas por unas antenas que van a emitir una señal y se transformará posteriormente en imágenes como las que vemos acá. En la parte superior podemos ver una imagen sagital, es decir, longitudinal, que divide el cuerpo de derecha a izquierda, y en la parte inferior unas imágenes axiales, las cuales dividen el cuerpo transversalmente o en tajaditas. Entonces, lo que también postula McDonald es que debemos realizar secuencias T2 como este tipo, donde se puedan observar al menos
en 2 de las 4 localizaciones donde normalmente se ven este tipo de lesiones. Entonces, una de ellas son las lesiones yuxacorticales, que realmente son lesiones periféricas de la sustancia blanca, las encontramos básicamente a los niveles pues, más periféricos de la sustancia blanca, y también encontramos lesiones a niveles periventriculares que corresponderían a estas lesiones que encontramos acá más cercanas, correspondiente a los ventrículos laterales. En este caso, estos que están aquí, esta imagen brillante corresponde a los ventrículos laterales, y en esta imagen sagital corresponde a esta imagen oscura o hipointensa. Entonces, otra ubicación es la infratentorial, que corresponde a la parte cerebelo y canal medular. También encontramos las de médula espinal. Recordemos que este tipo de lesiones no solamente se dan en el cerebro, sino que también las encontramos a nivel de todo sistema nervioso central. En esta imagen encontramos un caso de una paciente a la cual se le administra un medicamento, pero posteriormente se le quita un medicamento llamado natalizumab. En la primera fila de la mano izquierda encontramos imágenes donde recién se le había retirado el medicamento a la paciente, y podemos observar lesiones periventriculares, en este caso ventrículo lateral izquierdo, que aparecen a este nivel y lo observamos de esta densidad brillante. Después de esto se le administró medio de contraste, donde podemos ver un realce hacia la parte periférica de dichas lesiones. A medida que va avanzando se realizan los diferentes controles y podemos ver un avance como tal en la lesión. Entonces, este tipo de lesiones es lo que aquí aparece como iris, y realmente hace alusión al síndrome de reconstitución inmunológica, que realmente hace alusión a la inflamación o edema del tejido, como lo vemos en esta parte, que corresponde a la enfermedad, o pues causada por la enfermedad como tal. Hacia el mes sexto se realiza una nueva prueba donde se ve disminución hacia la parte yuxacortical del hemisferio izquierdo, que hay disminución, y disminución también del edema vasogénico. También podemos observar en las imágenes contrastadas una disminución en cuanto al contraste o la captación del medio de contraste en comparación como se ve en controles anteriores. Pero como tal, ¿qué son los medios de contraste? Los medios de contraste son sustancias que nos permiten revisar o visualizar estructuras que no se pueden visualizar sin esta sustancia. Pero este medio de contraste va a formar un papel muy importante en este tipo de lesiones, porque a partir del medio de contraste podemos determinar si la lesión está activa o no está activa. Entonces, como recordamos en imágenes o diapositivas anteriores, este tipo de lesiones en secuencias T1 se veían oscuras o hipointensas. En este caso, después de la administración del medio de contraste, la vemos hiperintensas o brillantes. Sabemos que tiene medio de contraste porque acá en la parte inferior o occipital del cerebro vemos el seno longitudinal y además parte pues, arteriovenosa. Entonces vemos un realce de estas lesiones, lo cual indica que la lesión se encuentra en estado activo. Estos medios de contraste básicamente lo que hacen es una disrupción, es decir, una interrupción súbita de la barrera hematoencefálica, y esto se representa en lesiones de este tipo. Entonces, a través de ese medio de contraste podemos evaluar si la lesión es nueva o si por otro lado la lesión se volvió a activar. En la imagen A corresponde a una secuencia FLAIR donde evaluamos nuevamente el edema periventricular ipsilateral, y acá también vemos nuevamente los agujeros negros. En la imagen B, como lo mencioné hace un momento, corresponde a un T1 con medio de contraste, donde observamos el realce en algunos de los puntos donde se encontraban dichas lesiones. Esta nueva imagen F corresponde a una imagen también axial, pero está enfocada hacia la parte del ojo. Entonces aquí podemos observar el globo ocular. Esto que está brillando acá corresponde a los músculos rectos, pero esta parte que está hacia medial corresponde al nervio óptico, y está brillando, lo cual corresponde a un engrosamiento o a un edema presente en dicho nervio óptico, y es una de las características que también es presente en este tipo de patologías. Como lo mencioné anteriormente, es muy importante también revisar las imágenes en las diferentes columnas, en este caso las 3 columnas, cervical, dorsal y lumbar. En este caso, esto es una imagen de columna cervical, en la cual la imagen A corresponde a una secuencia T1 en corte sagital, donde podemos ver la administración del medio de contraste, y también vemos la captación del medio de contraste a través de todo el canal medular. Las imágenes B y C corresponden a imágenes axiales, es decir, transversales al eje longitudinal de la columna cervical, y la imagen G corresponde a una imagen en T2,
Entonces recordemos que las secuencias simplemente son diferenciaciones de los tejidos. Entonces, esto que está brillando acá corresponde al líquido cefalorraquídeo. Aquí podemos ver que está atenuado, está oscuro. Entonces, este tipo de secuencias también permite evaluar la patología o la diferenciación entre densidades a lo largo del cordón medular. Sin embargo, existen otros como es la extracción de una porción de líquido cefalorraquídeo, la cual hacemos a través de una punción lumbar. Se saca directamente de la parte lumbar de la columna y a partir de eso se busca conmutar los anticuerpos, unos anticuerpos que son llamados bandas oligoclonales, y estos anticuerpos presentan una respuesta inmune a este tipo de enfermedades. Y lo que pasa es que entre el 90 y 95% de estos anticuerpos, de estas bandas, están presentes en pacientes que presentan este tipo de lesiones. ¿Qué otros laboratorios se pueden tomar? Realmente estos son los exámenes que más se caracterizan para determinar este tipo de patología. Sin embargo, otros laboratorios se realizarían no como tal para diagnosticar este tipo de enfermedades, sino para descartar otro tipo de enfermedades. Porque, como les dije, este tipo de enfermedades se conoce como la enfermedad de las 1000 caras, porque realmente se puede asociar a diferentes tipos de enfermedades y se puede llegar a confundir. Entonces, simplemente los laboratorios se realizarían como parte adicional para descartar otro tipo de patologías. Los tratamientos farmacéuticos para la esclerosis múltiple se dividen en tres, que son los tratamientos modificadores, los tratamientos de brote y los tratamientos de síntomas. Para reducir la frecuencia y la severidad de los brotes, disminuir las lesiones en el cerebro y retrasar el incremento de la discapacidad, se utilizan los tratamientos modificadores. Se ha visto que la eficacia de estos tratamientos es mucho mayor cuando se empiezan a administrar lo antes posible. Los tratamientos modificadores controlan la neuroinflamación en fases tempranas de la enfermedad. Son administrados vía oral, intravenosa, intramuscular y subcutánea. Entonces, los tratamientos inyectables incluyen medicamentos de interferón beta que se inyectan debajo de la piel o en el músculo y pueden reducir la frecuencia y las gravedades de las recaídas. Para dicho tratamiento, tiene que realizarse un análisis de sangre para controlar las enzimas hepáticas, ya que el daño hepático es uno de los efectos secundarios de dicho medicamento. También encontramos el acetato de glatiramer, que es un medicamento que ayuda a bloquear el ataque del sistema inmunitario a la mielina y debe inyectarse debajo de la piel. Los tratamientos orales incluyen los siguientes componentes: fingolimod, que es un medicamento que se toma una vez al día y reduce el índice de recaídas. Con dicho tratamiento se tiene que controlar el ritmo cardíaco y la presión arterial después de 6 horas de aplicar la primera dosis, debido a que los latidos del corazón pueden ser más lentos de lo usual. También está el dimetilfumarato y el diroximelfumarato, que son medicamentos que se toman 2 veces al día. Los efectos secundarios que conllevan son el enrojecimiento, diarrea, náuseas y menor recuento de glóbulos blancos. Los tratamientos de infusiones incluyen ocrelizumab, que es un medicamento de anticuerpos monoclonales humanizados y es la única terapia modificadora en la enfermedad aprobada actualmente. Posteriormente encontramos el natalizumab, que es un medicamento diseñado para bloquear el movimiento de las células inmunitarias potencialmente nocivas desde el torrente sanguíneo hacia el cerebro y la médula espinal. Este medicamento aumenta el riesgo de contraer una infección viral del cerebro potencialmente grave. Segundo, tenemos los tratamientos de brote, que son indicados cuando hay un empeoramiento, aparición de nuevos síntomas o reaparición de síntomas que ya se han experimentado en el pasado, y a ellos se le denomina brote o recaída, el cual generalmente viene acompañado por la inflamación o desmielinización en el sistema nervioso central. Por lo tanto, el neurólogo prescribe un tratamiento a base de corticosteroides que son administrados vía intravenosa u oral, que ayudan a reducir la inflamación que causa la desmielinización, acortan la duración del brote y aceleran la recuperación de la recaída. Para la esclerosis múltiple se indican corticosteroides como la prednisona oral
y la metilprednisolona intravenosa, según lo recetado para reducir la inflamación de los nervios. Pero también se puede utilizar la cortisona para aliviar la inflamación de las articulaciones, entre otros corticosteroides. Y como segundo tratamiento tenemos la plasmaféresis o el intercambio de plasma, que consiste en extraer la sangre y separar el plasma de las células sanguíneas. A las células sanguíneas se le adiciona una solución de proteína llamada albúmina y se vuelve a introducir al cuerpo. El plasmaféresis es solo indicado para personas con síntomas nuevos y graves que no han respondido a los corticosteroides. Por último, encontramos los tratamientos de síntomas que son indicados para mejorar la vida, tratando los síntomas asociados a la enfermedad. Las personas con esclerosis múltiple pueden experimentar muchos síntomas causados por los daños en su sistema nervioso central, que varían de acuerdo al lugar donde se le produzca dicho daño. Por lo tanto, los neurólogos deben trabajar con cada persona para encontrar el tratamiento adecuado para los síntomas que presente. También deben considerarse otras técnicas del manejo de síntomas como la rehabilitación, la conservación de energía y el ejercicio físico. Allí podemos ver los síntomas que pueden traer la esclerosis múltiple y mi compañera ya antes los mencionó. Entonces, algunos medicamentos que utilizan para dichos síntomas son los relajantes musculares, como el baclofen y la tizanidina, medicamentos para reducir la fatiga, como la amantadina, el modafinilo y el metilfenidato, y también es posible que se recomienden algunos medicamentos que se utilizan para tratar la depresión, incluidos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y los medicamentos para aumentar la velocidad como la dalfapridina. Aquí podemos encontrar los tratamientos modificadores que anteriormente les mencioné, con el método de administración, el componente activo y todo ello. Además del tratamiento farmacéutico, también tenemos el fisioterapéutico. ¿Cómo es la fisioterapia en la esclerosis? La fisioterapia en la esclerosis múltiple se basa en la práctica de una serie de ejercicios controlados que deben practicarse de forma constante. ¿Para qué? Para que puedan reflejarse los resultados en la persona. En este trastorno es importante mantener una actividad física moderada y frecuente, ya que está demostrado que puede prevenir algunas complicaciones y al mismo tiempo mejorar algunas funciones que se han visto alteradas a consecuencia de este trastorno. Aquí podemos observar la interpretación de la fisioterapia de la esclerosis múltiple en esas dos imágenes. Cuando un paciente de esclerosis múltiple sufre un brote, en algunos casos puede quedar secuelas que al momento de ejecutar ciertas tareas o funciones puede presentar alguna dificultad de la persona. Por este motivo es importante trabajar para minorar estas secuelas y mejorar su calidad de vida. En el tratamiento fisioterapéutico se pueden emplear dos terapias. La neurorehabilitación, que consiste en la intervención terapéutica centrada en la estimulación del sistema nervioso para que formen nuevas conexiones neuronales tras una lesión neurológica, estimulando capacidad que se conoce como neuroplasticidad. Este potencial adaptativo del sistema nervioso permite que el cerebro y las neuronas puedan recuperarse de un trastorno o lesión. También tenemos la rehabilitación física, que busca la mejora de la capacidad del cuerpo para moverse y funcionar, con especial énfasis en el caminar y la movilidad general, la fuerza, el equilibrio, la postura, la fatiga y el dolor. Los objetivos de estas terapias, de la neurorehabilitación, que constituye una estrategia terapéutica integral y está orientada a mejorar la actividad y la participación del paciente desde una perspectiva biopsicosocial. Y el objetivo de la rehabilitación física es promover la seguridad y conseguir y mantener un funcionamiento óptimo y prevenir las complicaciones innecesarias, como la debilidad muscular por falta de movilidad y las contracturas musculares relacionadas con la espasticidad. Tomamos un caso clínico que fue una esclerosis múltiple que fue desenmascarada por un tratamiento anti-TNF. ¿Qué quiere decir anti-TNF? Que son inhibidores de factores de necrosis tumoral. Este paciente de 23 años llegó con una inestabilidad en la ambulación, lo que quiere decir al caminar. El paciente tenía historial clínico de una espondilitis anquilosante,
Posterior a esto se hicieron, como ya sabemos y explicamos anteriormente, se hicieron diferentes tipos de exploraciones neurológicas, diagnósticos también, para poder afirmar que de pronto no fuera diferente, un diferente caso de enfermedad. Pudimos hacer exploraciones neurológicas en lo que eran las funciones corticales, que lo que quiere decir es más que todo cómo está el consciente del paciente. Se hicieron lo que eran las pares craneales de cómo estaban funcionando lo que era la parte de las pupilas, si eran isocrónicas, nomorreactivas, lo que quiere decir si están dilatando bien, si tiene una forma circular y también si tiene una amplia vista a lo que son los campos que son perimétricos. También se hizo lo que era la exploración neurológica en la parte motora, justamente para poder mirar cuál era el problema de la ambulación, pero se encontró que estaba perfectamente en la parte de los miembros superiores, pero hubo claudicaciones en lo que eran las partes inferiores. Se hizo la parte sensitiva para mirar si había algún tipo de sensibilidad, si había sensibilidad en las partes inferiores, para evitar hacer diagnósticos que no fueran correctos. Se hicieron análisis y pruebas complementarias, que son todas las pruebas que, como ya lo habíamos dicho, no hay una exactamente que nos diga que este paciente tenga esta enfermedad, sino que toca hacer diferentes análisis y diferentes pruebas para poder concretar el diagnóstico. Dentro de todo esto se analizó que en la parte de la resonancia se encontraban, sí, inflamaciones que afectaban lo que era la médula espinal, y también lo que eran diferentes articulaciones que ya eran mucho más grandes, y referente a esto él estaba tomando esos medicamentos que se llamaban inhibidores de factores de necrosis tumoral, y como consecuencia de ello, efecto secundario, lo que hizo fue hacer una remisión y simplemente abrir como una apertura para que se pudiera desarrollar esta enfermedad. Se definió que justamente esa fue la causa en este caso de que se desarrollara esta enfermedad de esclerosis múltiple, y con ello puso al paciente en lo que eran tratamientos de corticoides. Acá vamos a ver los lugares donde es más común la esclerosis múltiple. Como se ve en la gráfica de la parte derecha, podemos deducir que en la parte norte del planeta es donde esta enfermedad es más común o hay más casos clínicos. En la parte sur ya disminuye un poco. Aquí podemos ver el porcentaje por géneros y edades de la esclerosis múltiple. Como se puede ver en la gráfica, es muchísimo más común esta enfermedad en las mujeres, ya que en los hombres es un poco más complicado que se dé. El promedio de esta enfermedad en las mujeres es de 26 a 50 años y de los hombres es aproximadamente de 26 a 55 años. Aquí podemos ver los tipos de esclerosis múltiple y su porcentaje frente a la población. En el primer caso tenemos la esclerosis múltiple recurrente remitente con las siglas EMRR. Esta tiene un porcentaje de 69.6. La esclerosis múltiple recurrente remitente en la tasa de los brotes está como puesto 2 y tiene un promedio que da en edades de 2 a 25 años. En el segundo puesto tenemos la esclerosis múltiple secundaria progresiva con las siglas EMSP, con un porcentaje de 11.6%. Esta se considera la evolución de la primera esclerosis, la cual es la recurrente remitente, y afecta entre 30 y 50% a las personas. Se desarrolla de forma progresiva y viene a dar después de que a la persona le da la primera esclerosis, la EMRR, después de los 10 años. En el tercer puesto tenemos la esclerosis múltiple primaria progresiva con las siglas EMPP. Esta ya es menos común, con un porcentaje del 8.9%. Esta es una enfermedad más complicada, ya que todos los síntomas exageradamente aumentados y no tiene periodos de remisión. Ya en el cuarto puesto tenemos la benigna, la cual es la esclerosis múltiple progresiva recidente, y esta tiene un porcentaje del 6.3%.
Esta tiene una progresión de comienzo que es muy suave, pero termina siendo muchas veces hasta letal. Bueno, aquí ya tenemos los síntomas más conocidos en el top 5 según la Universidad de Nicaragua. El primer síntoma es la fatiga, que es el más común con un 73,21%. El segundo síntoma es la pérdida de equilibrio, que viene con un 58,04%. El tercer síntoma es la inestabilidad al caminar, la cual tiene 55,36%. Después de este siguen los menos comunes, del cual es la espasticidad, que tiene un 53,57%. Como último puesto, debilidad en las extremidades.